En el consulado argentino en Nueva York, la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, allí está en pantalla. Bienvenidos, damos comienzo a esta conferencia de prensa. Habla el ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes. Vengo aquí a hacer un informe acerca de lo que aconteció en estos últimos 2 días de diálogo con los demandantes, los fondos buitres, en la cuestión del caso que se tramita en el juzgado del juez Griesa aquí en la ciudad de Nueva York. Quiero en primer lugar comentar, porque simplemente es una aclaración, pero lo leí en la prensa y quería dejarlo claro. Mi viaje a Nueva York fue decidido mientras estaba con la presidenta en la cumbre de Caracas del Mercosur, donde recuerdo que fue nombrada presidenta pro tempore. Yo la había acompañado, mi equipo estaba trabajando intensamente aquí en Nueva York con el mediador, el señor Dan Pollack, y en el transcurso de las conversaciones el mediador solicitó 2 cosas. En primer lugar, solicitó mi presencia, que yo participara personalmente de los diálogos, y en segundo lugar solicitó que hubiera un encuentro directo, tal como había dicho públicamente, un encuentro directo, no cada una de las partes con él, sino un encuentro directo con directamente los fondos buitres. Estando en Venezuela, la presidenta me instruyó que viniera aquí a Nueva York, era más cerca, es más sencillo venirme de Venezuela, así que llegué ayer por la tarde a la ciudad de Nueva York, donde mantuvimos, ni bien llegué, una reunión con el mediador, más adelante una reunión con los fondos buitres y de nuevo recientemente una tercera. Quiero ser muy claro y muy preciso, y me disculparán, exhaustivo con respecto a lo que se trató en esas reuniones, para dejar en claro que no hubo ningún tipo de secreto con respecto a lo que se está haciendo y lo que se está negociando. Tal como dijo nuestra presidenta, nosotros tenemos muchísima claridad con respecto al tema de la deuda y con respecto a la cuestión de este reclamo en particular. Para sintetizar lo que expuse en las reuniones adelante directamente de los demandantes, fue la posición argentina, una posición que no difiere en mucho de lo que ha sido expuesto en otras oportunidades, tanto por mí como por la Presidenta de la Nación, con respecto a qué está dispuesta la República Argentina a ofrecer, cuáles son las restricciones y qué es lo que esperamos del juez Griesa y de los demandantes. ¿Por qué un diálogo directo con los fondos buitres? Bueno, en particular porque ustedes sabrán, lo hemos hecho por escrito, lo hemos hecho a través de nuestros abogados, la República Argentina le ha solicitado al juez Griesa una suspensión de la aplicación de la sentencia, un stay. Con una decisión, desde nuestro punto de vista, bastante polémica y desacertada, el juez Griesa decidió que quien en realidad debe concedernos el stay no es él, el juez, sino los fondos buitres. O sea que si los fondos buitres no conceden el stay, entonces no hay stay. De forma tal que ese diálogo estaba encaminado a que los fondos buitres, que por decisión de Griesa, por delegación de Griesa, son quienes pueden darnos la suspensión, los fondos buitres accedieran a otorgar esa suspensión de la sentencia, ese stay. Ahora, lo que quiero dejar en claro es que, tal como también es público, los fondos buitres no están dispuestos a dar ese stay, no están dispuestos a dar esa suspensión. Lo que ellos reclaman, y quiero ser de nuevo muy claro con esto para que lo entienda principalmente la gente, lo que nos reclamaban los fondos buitres
para darnos el stay o por caso en todo el juicio es que se les pague más que lo que se le pagó al 92% de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Esto lo quiero dejar muy claro para que todo el mundo lo recuerde. En 2001, Argentina experimentó un default, el más grande de la historia, que desembocó en una negociación que lleva adelante el gobierno del que forma parte para regularizar la situación argentina en el plano financiero internacional. Uno de los asuntos que está resuelto, y lo quiero nombrar también, es el Club de París, que se ha resuelto recientemente, pero que también estaba pendiente de resolución. A punto tal, hoy yo leí, Argentina está o no en cesación de pagos. Ayer mismo pagamos 650 aproximadamente millones de dólares a los acreedores del Club de París, según como habíamos acordado oportunamente. Es muy difícil pensar que un país que está en condiciones de pagar, que paga, se encuentra en cesación de pagos, excepto que pase algo insólito, extraordinario, sin precedentes, como es lo que aparentemente quieren decirnos que pasa en este caso. Ahora vuelvo sobre el tema, pero lo que quería señalar es que la condición de los fondos buitres es que Argentina les pague más a ellos, y lo haga ahora, y acuerde por más con ellos que lo que le pagó a los bonistas que sí ingresaron a los canjes en 2005 y 2010, que fue el 92,4%, o sea, prácticamente unanimidad en aceptación del canje. Recuerdo también que para llegar al canje 2005, después de 2001, y particularmente bajo la gestión del doctor Néstor Kirchner en 2003, se mantuvieron infinidad de conversaciones y negociaciones con los bonistas que se encontraban en condiciones iguales, no iguales porque también es distinto, pero con bonos iguales a los que hoy tienen los fondos buitres. Se conversó con todos ellos y a punto tal, porque los hechos hablan por sí mismos, se conversó, se negoció y se arribó a acuerdos, se dialogó y se consensuó con los acreedores que casi todos, 92,4%, accedieron voluntariamente a ingresar en los canjes. Entonces, lo que piden los fondos buitres, que tienen un 1%, es que se le pague más que al 92,4%. Eso lo he repetido una y otra vez y lo he vuelto a repetir hoy ante los propios demandantes. Eso no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la República Argentina está sometida a sus propias leyes y a sus contratos. Y lo que dicen nuestros contratos y nuestras leyes es que no podemos hacer ofertas superiores a las del canje 2005 y 2010, la famosa cláusula Rufo. Entonces, fíjense qué situación se presentó. Nosotros le solicitamos al juez el stay, el juez tercerizó o delegó el stay en los fondos buitres, y los fondos buitres, para darnos el stay, piden más que los bonistas de la reestructuración, más que el 92,4%. ¿Qué podría desencadenar eso? Porque esto no es una cuestión de obstinación. No se puede por nuestros contratos. Si nosotros le ofrecemos más a los bonistas, a los fondos buitres, con sus bonos en default, que lo que le ofrecimos oportunamente a los del canje 2005 y 2010, entonces todo el resto, la gran mayoría, puede reclamar exactamente lo mismo, con lo cual la demanda o lo que presuntamente se puede acordar se multiplica por 100. Se multiplica por 100. Entonces, para la Argentina, un acuerdo de ese tipo es fácticamente imposible. Y el juez Griesa nos quiere obligar a que tomemos esa determinación, diciéndonos a nosotros que tenemos que dialogar con quienes como condición ponen que cometamos esto, que sería un tremendo error para todos los argentinos. Nosotros, el Estado argentino, no puede pagarle más a los bonistas que tienen bonos en default que aquello que pagamos en 2005 y 2010. Esta situación que estamos experimentando tiene además otro agravante. No son solo estos fondos, no son solo los fondos buitres con quienes estuvimos hoy reunidos, los que tienen bonos en default. Forman parte de un grupo del 7,6% de bonos que no entraron al canje. Entonces, la República Argentina también planteó que no tenía sentido abordar una discusión
con un 1%, cuando lo que hay que hacer es un arreglo con un 7%. Y Argentina dijo que le quiere pagar absolutamente a todos aquellos que tienen bonos en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Entonces había dos problemas para llegar hoy a un punto de contacto, que ellos nos pedían algo que no podíamos hacer, que era inaceptable, que era inaccesible para la República Argentina, que además era ilegal en Argentina y violatorio de otros contratos. Lo que hizo la República Argentina ante esta situación es presentarles una oferta. ¿Cuál fue la oferta que le dio la República Argentina? Que ingresen al canje en similares condiciones que las que obtuvieron los bonistas de 2010 y 2005. Esa oferta, que es una oferta firme que hicimos, no es violatoria de ninguna de las cláusulas de las que he hablado. O sea que se encuentra dentro de la ley. Nosotros realizamos esta oferta y para que todo les quede claro, lo que les ofrecimos en términos de ganancia es 300% de ganancia. Porque como quienes hicieron la denuncia, quienes llevan adelante el juicio en el juzgado de Griesa, compraron esos títulos a precio vil cuando ya estaban defaulteados por 50 millones de dólares, uno de esos fondos, evidentemente, si hoy con esos títulos obtienen las condiciones del canje de 2010, se les presenta por el valor de mercado de esos títulos una extraordinaria ganancia del 300%. Quiero decir que esa oferta, si bien es legal para la Argentina, no viola las cláusulas de nuestros contratos, no fue aceptada por los fondos buitres. No fue aceptada esa oferta porque evidentemente quieren más y quieren ahora, lo cual llama a muchas dudas. En primer lugar, y quiero dejarlo en claro, les ofrecimos que entraran al canje inmediatamente, con lo cual iban a obtener una ganancia del 300%. Pero son sectores, grupos del sector financiero, que aspiran a ganancias mucho más grandes si pueden obtenerlas. Quiere decir que esto, que era una solución viable, que se podía implementar inmediatamente, no fue aceptado. Lo que querían era algo que era imposible para el Estado. Algo que era imposible para el Estado. El Estado no podía hacerlo. Entonces también se argumentó, si no querían entrar al canje, que otorgaran un stay, que otorgaran una suspensión, poder que es del juez pero que estaba delegado en ellos, que dieran una suspensión. ¿Por qué les pedimos que dieran una suspensión de todas maneras? Porque creíamos que lo que ellos querían hacer era contribuir a un diálogo en condiciones razonables y relativamente factible de ser llevado adelante. Concediendo un stay, se podía articular ese proceso de negociación, tal como hemos dicho, que hoy no se puede porque estamos bajo condiciones de la cláusula Rufo, estamos bajo condiciones, y por lo tanto, como no se puede, y la presidenta lo dijo, y como este Estado y este gobierno no va a firmar cualquier cosa, ni va a acceder a cualquier cosa, por más presión que se le ejerza, sino que va a respetar los parámetros de la ley y va a respetar los intereses del pueblo argentino. Entonces, lo que se hizo es ofrecerle lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, que es o bien ingresar al canje o bien otorgar un stay, lo cual parece que no tiene ninguna dificultad para ellos. Es pura ganancia, porque si es cierto que ellos están preocupados por la situación de la que voy a hablar ahora, que presuntamente se desencadenaría si no aparece un stay, podrían colaborar otorgando un stay. Nosotros no le hemos dicho resignen sus derechos, olvídenlo. Lo que le hemos dicho es otorguen un stay para abrir condiciones de negociación. Nadie, y lo digo por experiencia propia, porque tuve el honor de participar por instrucciones de la presidenta en las arduas discusiones para cerrar los acuerdos del Club de París, hacerlo por la expropiación de Repsol. Todas fueron discusiones que llevaron años. Pero digamos, por lo menos meses. No es algo que razonablemente, cuando estamos hablando de los siguientes montos, para que tengan una idea. Si hablamos de todos los holdouts, no son los 1.500, 1.600 millones de dólares que piden los fondos buitres. Son eso por el 7%. Es decir, son 15.000, 20.000 millones de dólares. Eso es lo que se está discutiendo. Pero además, si como ellos pretenden se le paga más que a los restantes bonistas, los bonistas del canje, entonces estamos hablando de una cifra multimillonaria, porque los reclamos que le pueden llegar a la República Argentina
Son las estimaciones entre 120.000 y algunos analistas privados han hablado de hasta 500.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el 92% tiene derecho a reclamar las mismas condiciones que el resto de los bonistas, o sea que el 7,6% que tienen todavía títulos en default. Así que en aras de buscar esta solución definitiva, esto es lo que les hemos planteado. También se ha hablado de que la Argentina ponga garantías. ¿Garantías para qué? Y lo he leído en la prensa y ha aparecido esta posibilidad. ¿Garantías para qué? Para cumplir la sentencia. Pero, a ver, y es algo que yo expliqué detalladamente, la verdad que el instrumento que tiene el juzgado para que Argentina no tome ninguna determinación que no se encuentre dentro de los parámetros del diálogo, justamente es que ha detenido, y de nuevo me voy a referir a eso, ha detenido la cadena de pago después de realizado el pago para que no puedan cobrar algunos bonistas. Y eso se puede repetir en cualquier vencimiento de deuda. Así que no tiene sentido, y este es nuestro planteo, que Argentina otorgue una garantía, porque la garantía es el propio fallo. De modo tal que hubo una larga, fructífera conversación, donde Argentina planteó absolutamente todos sus puntos de vista y cuáles eran los defectos que le veía a las distintas soluciones, dadas sus restricciones, que digo de nuevo, no son restricciones porque un fondo buitre es una empresa privada que tendrá sus dueños, que podrán ganar plata, perder plata, arriesgarla, pero un Estado soberano es algo absolutamente distinto. Nosotros nos regimos por nuestras leyes, nosotros nos regimos por los contratos que firmamos. Nosotros además tenemos obligaciones que nos marcan nuestra función. Y una de ellas, central, es defender los intereses de los argentinos, de forma tal que por más situación extorsiva, por más intentos de que Argentina firme cualquier cosa, tenemos que tener responsabilidad histórica sobre lo que se va a hacer. No podemos cargarle, que esto también se entienda muy bien. Tal vez para este ministro, para la presidenta, sería muy sencillo, como han hecho en la historia argentina otros, firmar cualquier cosa que después puede generar un incremento extraordinario de la deuda externa argentina y una tonelada de juicios, como los que hoy tenemos, no a causa de este gobierno, a causa del default de 2001 y a causa del proceso de sobreendeudamiento previo a 2001. Nosotros no vamos a contribuir a que eso pase, todo lo contrario, lo vamos a evitar con todas nuestras armas. ¿En qué situación estamos hoy? Repito, no se podía darle más que los canjes anteriores. Nosotros le dijimos entonces, otorguen un stay, otorguen una pausa en esto para que se pueda ir articulando tanto ese 7% que están en la misma condición, porque es imposible, y también lo explico para que lo entienda todo el mundo. Hay muchos ejemplos, pero supóngase que alguien quiere comprar un bien que es objeto de una herencia y tiene 5 herederos. Tienen que firmar todos los herederos. No se puede pagarle al primero lo que pide, después negociar con el segundo lo que pide, después con el tercero lo que pide y que el quinto heredero te reclame una fortuna, porque es la última firma. Así que, razonablemente, nosotros lo que pedíamos es que si el juez Griesa, el propio juez Griesa, tiene más de los que aquí se conocen como Yo También, como Me Too, más bonistas en la misma condición, que estén todos juntos en la mesa. Adicionalmente, que ese diálogo lo tengamos sin violar nuestras propias leyes y nuestros propios contratos. Es decir, la cláusula Rufo y nuestra propia ley. Esto se le pedía, era perfectamente razonable. Pedimos explicaciones sobre por qué no se nos otorgaba un stay. Y no las tuvimos. Y no las tuvimos. No vemos que la otra parte, que es quien es, repito, a la que inconcebiblemente Griesa le delegó la facultad de decidir si se cursan normalmente los pagos o interviene el juez Griesa. La otra parte, fíjense el desbalanceo, la parcialidad que tiene este planteo. Pero le dijimos, bueno, a ver cuáles son las razones, ¿por qué no lo hacen? Háganlo, no los perjudica. Se abre una discusión de buena fe. Hemos concurrido a todas las reuniones a las que nos convocó el mediador puesto por Griesa después de la sentencia y la confirmación por omisión de la Corte Suprema. Hemos concurrido
a todas esas conversaciones, lo hemos hecho de buena fe, hemos puesto nuestro punto de vista, no teníamos nada oculto, nada que ocultar. Y no tuvimos respuesta. Es decir, ¿en qué situación estamos? En primer lugar, como ustedes saben, el juez Griesa decidió impedir, no el pago, porque eso ya ha sido realizado por la República Argentina. La República Argentina pagó aquel 26 de junio el vencimiento completo que correspondía a ese mes. Pagó. Y después el juez Griesa decidió, o más bien, no decidió, porque fueron los propios bancos, como es el caso del Boni, como es el caso de Euroclear, incluso bancos europeos o casas de clearing europeos. Le consultaron al juez Griesa si podía concluir la cadena de pago y que esa plata llegue a los bonistas. Porque fíjense qué situación extraña se está dando con ese dinero. Ese dinero, a todas luces, no es nuestro, no es de la República Argentina, porque según sus contratos, la Argentina, la obligación que tiene es pagar en determinada fecha. Y Argentina pagó. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que le han consultado al juez Griesa si esos pagos se pueden cursar completamente. El juez Griesa demora la resolución. Hay efectivamente diferentes tipos de bonos, bonos que están en ley argentina, bonos que están en ley europea, y no quiero ser muy complicado ni tedioso con esto, bonos que están con ley de Estados Unidos, y después bonos que están en diferentes monedas, bonos que están en pesos, bonos que están en dólares, bonos que están en euros, bonos que están en yenes. Toda esta complejidad, y me he tomado el trabajo, como muchos lo han hecho, de leer la transcripción de la audiencia de Griesa, esta complejidad parece que le es novedosa al juez Griesa. Lo han dicho periodistas que estuvieron presentes, que le es novedosa esta complejidad, porque resulta que hay bonos que no están bajo su jurisdicción, entonces no termina de resolver, o resuelve, como ha ocurrido con la última resolución, resuelve una cosa como dejar al Citibank cursar los pagos, mover la plata, porque el pago ya se ha hecho, hacia los bonistas, fíjense, se ha interrumpido esa cadena, hacia los bonistas, y le ha dicho sí puede, porque es ley argentina, pero después a Euroclear, que era el próximo paso, y es el que lo distribuye entre los individuos, no le contestó. Pero claramente, depositar esa plata en un fideicomiso que es de los bonistas. O sea que esa plata ya es de los bonistas. El problema es que se ha presentado este impedimento inédito, insólito, para que cobren. Es por eso que los que le están reclamando al juez Griesa son los propios bonistas. Déjeme cobrar mi dinero, porque es su dinero, a todas luces. Y el juez no resuelve, lo cual parece favorecer en esta discusión a todos aquellos que quieren plantear un escenario apocalíptico con la única intención de presionar a la República Argentina, con la única intención de favorecer a los bonistas de los fondos buitres, lo cual además podría generar problemas con respecto a los bonistas reestructurados. Pero ante este cuadro, lo que nosotros hemos exigido es que el juez Griesa resuelva, no se exceda de su jurisdicción, permita que cobren los bonistas porque la plata es de ellos. ¿Qué va a hacer el juez Griesa con 539 millones que no son de la República? Que son de los bonistas. Es decir, se han involucrado terceros y se han visto perjudicados, por eso están reclamando. Tiene que dejar que los pagos terminen de cursarse y que sea cobrado. Tiene que autorizar el cobro, evidentemente. Pero claro, eso también parece haberlo delegado el juez Griesa en los fondos buitres. Fíjense qué desbalance. Qué difícil hablar de un diálogo y de un consenso cuando se le han otorgado poderes que no le corresponden a quienes no le corresponden y debería ser la otra parte de la mesa. Y donde lo que reclaman es algo que el Estado argentino no puede dar porque sería violatorio de la ley. Entonces, ¿dónde está la insensatez? ¿Dónde está la intransigencia? La situación actual.
He escuchado por ahí que se habla de engendros. Default técnico, default selectivo. Algunos lo han llamado default griesa, grifolt. No lo sé. Esto anda circulando, porque nadie sabe caracterizarlo. ¿Y por qué nadie sabe caracterizarlo? Porque es nuevo, porque no existe, porque a nadie se le ocurrió en el prospecto que podía venir un juez y decir, después de que se pagó, voy a ordenar a los bancos que no puedan cumplir sus contratos, que era seguir y permitir cobrar a los bonistas. Entonces esa plata no es nuestra, esa plata está en poder de las entidades. Y entonces cuando yo escucho esos eufemismos, esas ideas, que de nuevo, quiero ser muy claro, porque yo no es que esté hablando para generar opinión, hablo con la letra de los contratos, y los contratos, los prospectos de los bonos, dice cuándo se incurre en default. Y esta situación no está ahí. No está, definitivamente no está, no existe, porque es insólita, porque es incomprensible, porque es absolutamente novedosa. Y porque la Argentina pagó, y déjenme hacer una apelación al sentido común. La Argentina pagó, tiene plata, va a seguir pagando los próximos vencimientos, porque quiere hacerlo y porque está en disposición. ¿Cómo alguien puede decir que hay una cesación de pago declarada por un juez? Es una responsabilidad, al que le atribuimos esta responsabilidad, es al juez Griesa. Y no de haber ocasionado un default según los contratos, de haber inventado una situación donde toma la plata de los bonistas, donde la retiene, donde les impide cobrar y donde involucra a terceros, bancos, bonistas, bancos de clearing, en una causa que es entre nosotros y los demandantes, en todo caso. Entonces, ese dinero que está ahí, evidentemente, si fuera un default, como dicen, no estaría ahí. ¿Cuándo? Porque Argentina ha tenido una dolorosa situación de default en el año 2001. Pero el default de un país es la consecuencia de problemas de insolvencia, de problemas de acceso al crédito, de falta de divisas, no la causa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que el juez impida cobrar, con todas las consecuencias tremendas que para algunos puede tener, es un problema que carga sobre las espaldas del juez. Pero no es un problema relativo a la situación y a la posición financiera. Hemos pagado el Club de París hace pocos días. Estamos dispuestos a pagarle a todos nuestros bonistas. Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a defender ese tan exitoso canje, unánime canje, del 92,4%. Y vamos a hacer todos los esfuerzos de buena fe para pagarle incluso a los que tienen bonos en default, pero bajo condiciones razonables, bajo la lógica, bajo el sentido común, bajo la justicia, no bajo condiciones extorsivas, bajo presión, bajo amenaza. Como no tiene precedentes, y yo sé porque creo que hoy veía que una agencia calificadora, pero ¿quién cree en las agencias calificadoras a esta altura? No quiero decir nada, pero ¿quién cree en las agencias calificadoras? ¿Quién piensa que las agencias calificadoras son referees imparciales del sistema financiero? ¿Por qué no le avisaban a los dueños de las hipotecas subprime en 2008 lo que iba a pasar, si tanto saben de los riesgos? ¿Cómo un país solvente con disposición de pagar ahora lo quieren penalizar para engendrar esa situación en la que todos sabemos? El mundo de los buitres y de la especulación siempre gana. Los pueblos pierden, los países pierden, hay problemas, y eso es lo que quieren generar. Pero no lo pueden generar porque esto no encuadra en lo que dicen los contratos. Quien quiera decir que Argentina tiene una situación, que lea el contrato por el que está regido, que es la única forma de entenderlo. Y esto no encuadra dentro de las condiciones de default del contrato. Por lo tanto, Argentina cumplió con su contrato y después vino un juez que intervino y le impidió a un tercero que la guita de otro, que la plata de otro, la pudiera pagar. En esa situación estamos, que es inédita, que es insólita, que es algo que el juez debe resolver urgentemente, que no lo quiere resolver para forzar un diálogo tan desbalanceado como el que hemos tenido, donde sin excusas, sin explicaciones, nos trataban de imponer algo que era ilegal para la Argentina. A mí no me cabe ninguna duda
que la intención era forzar un error, forzar una situación ilegal, forzar una situación que iba a beneficiar a todos aquellos que después iban a empezar con los juicios, que después iban a empezar a reclamar montos extravagantes, multimillonarios a la República Argentina, que ha salido de la cesación de pago de 2001 de una manera muy conveniente para el país, muy elegante, también muy favorable en términos de las reestructuraciones que estamos viendo en este momento, sin asistencia del mercado de crédito, sin asistencia de los organismos financieros internacionales, que no han ayudado mucho en la historia de nuestro país a mejorar las condiciones de vida de los argentinos, sinceramente. No ha sido esta su situación, sino que de nuevo, todas estas agencias calificadoras, todo ese mundo de complicidad que trata de sobreendeudar a los países para hacer negocio, también en vísperas del default de 2001 festejaba que Argentina, tengo declaraciones de muy importantes señores que podría mencionar, que en 2001 parece que hoy ven riesgo por todos lados, porque los que hoy ven riesgo por todos lados, incluso analistas argentinos, en 2001 les parecía que todo estaba perfectamente bien, perfectamente bien. Entonces, yo quiero dejar muy clara una cuestión acerca del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como lo dije, no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir, simplemente. En tercer lugar, sobre la situación futura, vamos a tomar absolutamente todas las medidas, todas las acciones, vamos a emplear todos los instrumentos de nuestros contratos, del derecho nacional y del derecho internacional, para que esta situación que consideramos insólita, inédita, injusta, no se perpetúe en el tiempo. Por otro lado, y quiero reiterar para cerrar, Argentina está dispuesta y va a estar dispuesta, como siempre, a dialogar, como siempre, a consensuar. Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal para el 100% de nuestros acreedores. Esto quiere decir para el 100% de nuestros acreedores. Pero que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal. Que no nos quieran obligar a hacer algo que no sea equitativo con quienes entraron al canje. Que no nos quieran obligar a hacer algo que sea injusto. Y que no nos quieran obligar a hacer algo que puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera que ha alcanzado la economía argentina. No lo vamos a permitir. Ese es un bien que ha sido resultado de las reestructuraciones, de las negociaciones, tanto de la deuda con privados como con el Club de París, con los diferentes acreedores, incluso con Repsol, que ha recibido bonos parecidos a estos que están en cuestión, y que después puedo hacer un comentario sobre la opinión completamente de total desconocimiento que virtió el juez Briguesa en la última audiencia, donde dictó una orden, o lo hizo por una orden, donde dictó una orden que ya hemos empezado a apelar, porque carece de todo fundamento y está completamente equivocada y es impracticable. Pero lo que quiero decir es que Argentina reestructuró su deuda y pagó su deuda. Y pagó su deuda. Por eso, en 2001, debíamos un 166% de nuestro Producto Bruto Interno. Y por eso, hoy, debemos menos de un 40% de nuestro Producto Bruto Interno. Que si uno toma solo la parte en moneda extranjera y con privados, o sea, fuera del sector público argentino, es solamente el 8%. Ha sido el desendeudamiento más exitoso y uno de los más grandes de la historia, seguro de los tiempos recientes. Ese es un bien de los argentinos, que no vamos a poner en riesgo, que no vamos a actuar ni con desesperación, ni equivocándonos, ni llamados por todos esos voceros de la extorsión, por esos voceros de los buitres, por esas presiones internas y externas que quieren forzar que la Argentina retome el camino del sobreendeudamiento. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Que se queden tranquilos los argentinos. De la misma manera
que mañana será otro día, el mundo seguirá andando, yo tengo que retornar hoy a la Argentina porque el país sigue andando y requiere tomar muchas decisiones en favor del pueblo argentino, en favor de lo que se ha construido en este tiempo, en favor de una recuperación de ese default de 2001 que ha sido velocísima, en favor de ese crecimiento con inclusión social que estamos exitosamente aplicando. Pero no tengan duda, estamos abiertos al diálogo con todo el mundo, no solo con los fondos buitres. Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sean condiciones razonables y que no pongan en riesgo el bienestar del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas.